Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación legal que vive el país, tanto en el ámbito político, social, económico, con una profesional destacada del derecho en nuestro país, doña Maribel Espinosa Turcios. Qué gusto que nos acompañe. Feliz noche, abogada. Licenciado, un grato placer acompañarle en su programa y tener la oportunidad de dirigirme a sus televidentes y esperar que en esta transmisión de ideas aclarar muchos puntos que el pueblo tiene derecho a conocer. Bueno, nos estamos enfrentando justamente revisando las discusiones de país en los últimos días a muchos cambios dentro de la jurisprudencia. Y quiero arrancar con el tema, bueno, es que todos están calientes. Está el tema político, el tema de las sedes, el tema de la ley de secretos. Solo para traer al contexto las discusiones de las últimas 24 horas. Tema político que ustedes dentro de una coalición de solidaridad han planteado cambios que curiosamente una ley que hace 16 días se aprobó ya está siendo objeto de modificaciones, abogada Espinosa. Bueno, ese solo es el reflejo de la improvisación. Eso solo es el reflejo que cuando se emite una ley es en atención de intereses y lo que no se persigue es el bien común. Lo que se espera es que cuando se emita una ley tenga una larga duración. Ese es el principio. Y esa ley va a ordenar, va a establecer un orden para todos los ciudadanos en la materia que corresponda. Entonces, imagínese usted que si el legislador aprueba una ley y 10 días más tarde o 15 días más tarde va a modificar la ley recién aprobada, el único mensaje que está enviando es de inseguridad, porque quiere decir que no estudió bien la ley cuando la emitió. O, como en este ambiente en el que estamos, en donde hay una absoluta desconfianza de todos, muchos han de estar pensando, y no podemos juzgarlos por eso, que están queriendo introducir a última hora modificaciones que le beneficien a un grupo o a otro. Pero eso, la reflexión que debe de tener el pueblo hondureño es que todo eso afecta gravemente el Estado de Derecho. Y para todo eso, déjeme decirle, licenciado, hay una solución bien simple. Lo que pasa es que se requiere voluntad política para ello. ¿Y cuál es? Si los funcionarios públicos respetan el imperio de la Constitución y las leyes, lo demás viene por añadidura. Respetan los plazos en que se debe emitir una ley, respetan el procedimiento parlamentario para emitirla, respetan la majestad de los análisis en las comisiones correspondientes. Si se respetara todo eso, tendríamos un mejor país. Igualmente, y ese respeto a la Constitución y las leyes también se aplica en los demás poderes del Estado. Si los funcionarios públicos respetan la Constitución y las leyes, obligarán a los ciudadanos a respetarla. Si jueces y magistrados respetan la majestad de la Constitución y las leyes, entonces los ciudadanos van a estar sometidos y van a confiar y creer en los resultados judiciales. Pero el problema es que aquellos que son los primeros en respetarla la violan. Entonces eso va haciendo una destrucción del Estado del Derecho, y esa destrucción del Estado de Derecho tiene implicaciones en todo sentido. El inversionista no arriesga su capital por la inseguridad jurídica que representa el no respetar la ley.
vamos a ir a otro aspecto, educación. Si los niños no son educados para respetar las leyes, entonces también van creciendo en un ambiente igualmente nocivo. Si los niños no se les cumple con los derechos que tienen como niños y no se les protege como la ley nos dice, entonces estamos creando otra distorsión. Entonces, no es una cuestión de abogados. La construcción de un Estado, cuando ciudadanos organizados decidimos fundar un país, que eso pasó hace, vamos a decir, 200 años, ¿verdad? ¿Y será que es que ahora está el agregado a esa fundación de país complicando el esquema de vida de la nación? Porque ahora le han agregado el refundar. Mire, un texto constitucional es como un libro. El valor que tiene ese texto constitucional no es lo que dice, es lo que todos aceptamos de ella. Ese es el verdadero pacto. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una constitución desde 1982 si hemos venido en este país violándola reiterativamente? Hoy tenemos en el Congreso Nacional diputados que vía interpretación de la Constitución, que la tienen prohibida, están modificando leyes y hasta la propia Constitución. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le envía a un ciudadano cuando un legislador que debe de cumplir la Constitución y las leyes la viola? Eso genera el caos. Este es el caso de las sedes. Mire, este es el caso de las sedes y el artículo 313 de la ley electoral, en la cual interpretan el artículo 199, creo que es numeral 10, no recuerdo en este momento. ¿Y qué dice ese artículo 199? Las prohibiciones que tienen a ciertas personas para optar al cargo de diputados. Y vía interpretación, ahora los funcionarios del gobierno pueden optar a cargo de diputado cuando antes lo tenían prohibido. Y ellos interpretaron únicamente en el sentido de que solo aquellos que tienen manejo de fondos públicos, solo esos no van a poder optar a cargos de elección popular cuando el constituyente original no lo concibió así. Entonces, no tiene la facultad de interpretar la Constitución. Hay una famosa sentencia dictada por la Corte Suprema donde como último intérprete de la Constitución le dice usted no la puede interpretar porque el constituyente no le permitió eso. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué entonces interpretaron un artículo de la Constitución si ya tienen conocimiento que hay una sentencia que se los prohíbe? Entonces lo que está ocurriendo es que están desobedeciendo esa sentencia. Y eso va destruyendo, licenciado, el Estado de Derecho que tiene que ver en todas las actividades del hombre. Abogada Espinosa Turcios, el tema de la ley electoral para concluir, ¿qué cambios se deben incluir para que no se genere la duda del proceso general? Ahora mismo, hoy se han discutido ya las primeras reformas, pero lo toral sobre lo cual hoy reclama un grupo de partidos tiene que ver con la representación en las mesas electorales, acción sobre la cual ya hay una propuesta para discutir en los próximos días. Genera dudas del proceso, trastoca el organigrama del órgano electoral estar pensando en reformas sobre la marcha. Definitivamente, no es aconsejable. Y yo quiero decirle que nosotros, y cuando digo nosotros, una comisión que fue designada por el Consejo Central Ejecutivo anterior, hicimos un análisis de la ley electoral y qué reformas realmente se necesitaban. Y nosotros desde el 2018 dijimos, segunda vuelta electoral.
municipalización de las mesas. Hoy creo que se llaman juntas receptoras, algo así. Mesas electorales receptoras. Sí, juntas, no, le cambiaron el nombre. Y nosotros hablábamos que los miembros de la mesa no podían ser de otro lugar que no fuera del municipio, que me parece correcto, porque los ciudadanos se conocen entre sí. Hablamos de segunda vuelta. Incluso llegamos a proponer a los demás partidos que estuvimos en ese diálogo, propusimos que la elección de los alcaldes fuera en fecha distinta de la elección de los diputados y que la del presidente fuera en otra fecha. Ante ejercicio. Por otro lado, se propuso, entre otras ideas, que no fueran los partidos políticos los miembros del Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y Tribunal de Justicia Electoral. Pero eso no fue aceptado. Entonces, usted ve órganos politizados. ¿Y quién tiene presencia en esos órganos? Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal. Pero yo me pregunto, ¿por qué los partidos pequeños, esos partidos que muchos llaman partidos bonsái de manera peyorativa, ¿por qué ellos no protestaron en eso? Esa pregunta vale la pena hacerse. ¿Por qué no protestaron para integrar el Registro Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral? Porque a estos partidos lo que les interesa, no todos, ¿verdad? No todos, debo de reconocer, quiero excluir de esa línea al PINU. El PINU es un partido muy coherente y muy claro en sus posiciones, es por los beneficios que trae consigo la deuda electoral. Entonces, nosotros propusimos que solo se les pagara por cada voto, que recibieran como recibe el Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido Liberal. No, entonces allá llegaron a un acuerdo y vía capacitación le van a dar un porcentaje. Entonces hay varios partidos que utilizan la política como un modus vivendi. Muy bien, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa Turcios. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa Turcios. La ley de las zonas especiales de desarrollo, las sedes, como las conocemos, ¿qué implicaciones nos está dejando en el marco legal de nuestro país que un grupo de ciudadanos y la sociedad civil ha objetado la misma? ¿Hay trampas en la misma? ¿Qué referencias tiene, abogada? Mire, desde el año 2013 yo levanté la voz y me pronuncié en el sentido de que esa ley debíamos de estudiarla mejor, pero nadie escuchó. Tengo los recortes de los medios de comunicación en donde ofrecí entrevistas expresando mis preocupaciones. Yo creo a esta altura que ni los propios, no vamos a decir creadores, sino los que alientan ese proyecto, ni siquiera ellos se dan cuenta del grave daño que le están haciendo a Honduras. Y se lo están haciendo a sí mismos. Fueron diputados los que aprobaron en el Congreso Nacional una reforma constitucional para darle vida a las sedes. E hicieron lo siguiente. Le dieron personalidad jurídica como sujeto a esas sedes. Le dieron la posibilidad de tener un territorio. Les dieron un órgano que tiene el carácter de legislativo que se llama la Comisión de las Mejores Prácticas. El Comité, perdón, de las Mejores Prácticas. Tienen un órgano que hará las veces de Poder Ejecutivo, que es el secretario de las sedes. Y tienen otro órgano, que es un tribunal,
de protección de derechos individuales, que es la que hará las veces de la Corte Suprema. Cuando ocurre esa forma de gobierno y se estructura en las sedes, lo que implica eso es automáticamente, es una renuncia del soberano, el pueblo de Honduras, de su derecho de ejercer el poder del soberano sobre esas áreas, sobre esos territorios. Y la pregunta aquí es, ¿cómo ejerce el poder el soberano en esas zonas o en todo el territorio de Honduras? Lo ejerce a través del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo. Entonces, si hacen una enorme cantidad de ciudades, lo que yo denomino ciudades-estado, en todo Honduras, los que integren el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial ya no tienen razón de ser, porque cada ciudad va a tener su propia estructura de gobierno. Es un acto de involución. Se están negando a sí mismos. ¿Y por qué le digo esto? El Ejecutivo, el secretario va a poder establecer política monetaria en esas sedes. Va a poder establecer políticas en salud y educación. Va a poder promulgar leyes. Así lo dice. Hay una desconexión total del Estado. Claro, ellos se van a organizar. Entonces, ¿cómo hacen la propaganda? Medias verdades y medias verdades, pero no le explican todo el panorama al pueblo. La generación de empleo que se habla, la llegada de recursos frescos. Eso es lo que yo llamo el gancho. Eso es lo que yo llamo el atractivo para que la gente acepte el proyecto. Y hace unas horas, pensando en este tema de las sedes, digo, también el diablo se presenta hermoso. Y hermosas se presentan las sedes. Lo que usted tiene que preguntarse, licenciado, ¿por qué en las sedes se está hablando casi que van a ser paraísos, donde las condiciones van a ser ideales para los ciudadanos? Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no lo hacemos en todo Honduras? De momento es en zonas puntuales. Sí, pero la pregunta es, si en esas sedes los impuestos máximos que van a tener esos ciudadanos, una de los impuestos más altos es el 16% de impuestos sobre la renta, entonces yo me pregunto, ¿por qué no establecer el 16% sobre la renta para todos los hondureños y provocar un derrame económico masivo? Pero es injusto, es desigual, es discriminatorio cuando la gente en las sedes va a pagar el 16% y nosotros aquí vamos a pagar el 25%. Es injusto, es desigual cuando ellos tengan mejores hospitales y nosotros no tenemos ni lo más básico. Es injusto y es desigual para los que no vivan en las sedes cuando ellos van a regirse por otras leyes distintas a las nuestras y las de ellas tengan más beneficio que las nuestras. O sea, lo que están provocando con ese proyecto es un problema a largo plazo. Y vamos a ir un poquito más adelante. Imagínese usted que en una sede ellos logran con su trabajo un desarrollo económico y tengan una infraestructura de primer orden. Perfecto, pagan sus impuestos. Y yo me quiera ir a vivir ahí. O yo quiera utilizar esos servicios. ¿Me los van a dar? No. Entonces lo que crea las sedes es una enorme desigualdad. Por eso, ante el comunicado que hizo, creo que fue hoy o ayer, la ONU, la he recibido con mucho beneplácito,
porque la ONU, muy seria, porque el gobierno está tratando de decir que es la oposición política que anda buscando protagonismo con el tema de las sedes. El comunicado de la ONU hace caer ese argumento falso, porque la ONU, muy seria, está diciendo, me preocupa el tema de derechos humanos. Y es que hay una enorme desigualdad. Mire. Discrimina automáticamente. Totalmente. Entonces, le voy a poner un ejemplo claro que yo lo veo y no lo quiero para mi país, lo que está pasando en Cataluña. Cataluña quiere su independencia. Y era una ciudad autónoma, era una región autónoma. Pregúntese por qué Cataluña no pudo lograrlo. Porque en la Constitución española sí hay un precepto constitucional que lo impide. Y ese fue el que le aplicaron para que no ocurriera esa independencia. Y votaron, y usted sabe que hubo hasta acciones de naturaleza criminal. En Honduras, nuestra Constitución no tiene esa previsión. Y esas personas de esa sede, vamos a suponer, imagínese usted que en el Golfo de Fonseca vengan chinos e inviertan y deciden, bueno, nuestro idioma va a ser el mandarín. No hay una prohibición. Entonces los ciudadanos de esa sede van a hablar mandarín. Y en el norte, allá en Islas de la Bahía tenemos a Próspera. No, nosotros vamos a hablar inglés. Otro va a decir, no, nosotros queremos hablar italiano. Cualquiera. Entonces, lo que usted va a ver es una disgregación. ¿Por qué? Porque el idioma que hable en una región no se hablará en la otra. Y eso va haciendo divisiones de carácter cultural. Y entonces vamos a ser extranjeros en nuestro propio país. ¿Qué debemos esperar de la sociedad hondureña, de la academia en un término de pronunciamiento efectivo? Ya lo está haciendo, ya lo están haciendo. Tengo entendido que las universidades, intelectuales, organizaciones civiles ya se están pronunciando. Pero el problema se resuelve si hay voluntad política por parte del gobierno de no imponer las sedes. Hay dos vías, Congreso y Poder Judicial. Mire, el Poder Judicial solo puede pronunciarse si se le pide el recurso de inconstitucionalidad. Y estos grupos que están en las manifestaciones lo han hecho. Pero entiendo que ya se pronunció. Entonces, ¿qué vía nos queda? Solo quedan dos cosas por hacer. De conformidad con la ley orgánica que da lugar a las sedes, que le da vida a las sedes, dice dos cosas importantes. Que el comité de las mejores prácticas es nombrado por el presidente de la República, pero que esos nombramientos deben de ser ratificados por el Congreso Nacional. Al día de hoy, licenciado, esos no han sido ratificados. Pero ya están tomando decisiones. Exacto, porque están violando la ley. Están violando la ley desde el Ejecutivo porque han permitido que estas sedes sigan avanzando sin que haya una ratificación del Congreso. Ahí hay inconstitucionalidad. No, ahí hay delito, porque están violando la propia ley que ellos mismos crearon. Entonces, cuando la propia autoridad irrespeta la ley, ¿qué puede esperar usted que hagan los demás ciudadanos? ¿O cómo le va a exigir al ciudadano que cumpla la ley si ellos mismos no la cumplen? Es grave lo que está pasando. Entonces, las sedes están caminando y el Congreso, para poder ratificar a los miembros de ese comité, requiere las 2/3 partes. Y por otro lado, obviamente no van a estar los votos. Entonces no están. Por eso no va al debate. Así es, precisamente.
Pero hay otras cosas que se pueden hacer desde el Congreso y indudablemente se pueden ejercer acciones penales contra todos los que aprobaron esto. Dos, también se puede ir, porque este es un acto del pueblo, puede irse en insurrección, válidamente. ¿Por qué? Porque le están restando su derecho esencial como soberano a ejercer esa soberanía. Y ve una sociedad así activa, propositiva para ir a una insurrección. Estamos ya en ese tiempo. Sorprendentemente he visto cambios. Todos los días recibo muchísimas llamadas, hay muchos eventos donde se está hablando de las sedes, hay personas muy calificadas como el doctor Edmundo Orellana, Fernando García, este muchacho Hendrix, y hay politólogos, ya están hablando investigadores sociales, todo el mundo ya está reaccionando. Miren lo que pasó en La Ceiba. Los grupos y la comunidad garífuna ya levantó la bandera y esta gente está dispuesta a luchar por su tierra. Muy bien, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa Turcios. Una pausa y ya regresamos. Continuamos al banquillo. Esta noche está con nosotros la abogada Maribel Espinosa Turcios. La empresa privada, ¿la están llevando a una autodestrucción estas sedes? Mire, la empresa privada me ha dado una grata noticia. Me gustó ver el comunicado del COEP y eso lo que ha generado es una embestida de parte del gobierno, una embestida injusta por el hecho de que de forma responsable han dicho que las sedes no traen seguridad jurídica para los inversionistas. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Porque tarde o temprano, eso es lo que no entiende este gobierno, tarde o temprano vamos a derogar las sedes. Es cierto, Honduras va a tener que pagar una indemnización a estos inversionistas. ¿Son serias las implicaciones que se tendrían a muy futuro? serias. Pero lo que no está... ¿Qué, por ejemplo? Bueno, dejaron establecido claramente que aunque se derogue la ley, va a tener una vigencia, lo cual eso es contra todo derecho. Es decir, se va a derogar la ley, pero va a seguir teniendo vigencia. Eso es inaplicable definitivamente, pero obviamente quienes han contratado con el gobierno de Honduras y el gobierno de Honduras como sujeto de derecho público contrae obligaciones con ellos y eso le va a permitir a ellos, incluso fuera de este país, a demandar a Honduras. Yo quiero recordarle el caso de Temístocle Ramírez, ¿verdad? Honduras fue condenado por algo parecido. Y que hayan desde ahora antecedentes que se pueden poner como argumentos, citando el caso del pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos, eso puede ayudar a futuro en acciones que se emprendan por parte de la ciudadanía en una eventual derogatoria. Claro que sí, el pronunciamiento de Naciones Unidas ubica el tema de las sedes en el punto correcto, que es un tema que no debe ser politizado. Es un tema que debe de examinarse pensando en el país. Tampoco es el tema de las sedes una solución para evitar la migración. No lo es. Las causas de la migración no solo es el desempleo, sino que toda la violencia. Y la otra es la desesperanza. En mi opinión, ese éxodo humano que sale de Honduras buscando una oportunidad es porque ha encontrado que en este país no se dan las condiciones mínimas
que debe tener un ciudadano para desarrollarse. Y al final, preguntémonos, ¿podemos cambiar ese orden de cosas, sí o no? Claro que lo podemos cambiar, pero en eso se requiere un cambio de actitud de aquellos que toman las decisiones en el poder. ¿Se puede polarizar este tipo de discusiones en los próximos meses, sobre todo por el gran acontecimiento de noviembre? Porque aquí todo tiende a mezclarse con aspectos estrictamente políticos. Abogada, ¿cómo llevarlo en aras de separar la decisión del soberano frente a acciones de país que implican o podrían implicar daño a futuro? No va a poder hacerse esa separación. Se lo anuncio desde ahora. Porque Libre está en contra de las sedes, el partido de Salvador Honduras está en contra de las sedes. Yo no he escuchado a las autoridades del Partido Liberal pronunciarse en contra de las sedes, y yo aprovecho la oportunidad para pedirle públicamente al Partido Liberal, a las autoridades, que fijen una posición. Yo soy liberal y yo sí estoy en contra de las sedes. Ahora bien, el Partido Nacional está a favor de las sedes porque las está promocionando. Entonces, ellos quieren vender eso y ya lo hicieron un tema político, porque lo están ofreciendo como la panacea. Es una generación de riqueza activa. Según ellos. Según ellos. Yo en lo personal tengo mis serias dudas que al final se va a lograr los empleos que ellos indican. El gobierno ha fracasado en sus políticas de generación de empleo. El programa 2020 es un caso bien claro. Ofrecieron 600,000 empleos que no tenemos. Y la empresa privada, que sí es la experta, nos está diciendo, y he escuchado a varios empresarios que me han dicho, no, abogada, es imposible. No va a ser, estos proyectos no van a generar la cantidad de empleo que se requiere en Honduras. Entonces, licenciado, ¿qué se requiere en Honduras? Cambiar. Y especialmente el partido de gobierno. Si el partido de gobierno no cambia de actitud, lo que va a venir el caos es en este país. Y si viene el caos en este país, todos lo vamos a lamentar. Pero ellos no van a regresar, no van a tener oportunidad de regresar al poder a saber en cuántos años. Porque no quieren atender las alarmas que ya se están presentando. El pueblo está agotado de mentiras, el pueblo está agotado de engaños, el pueblo está agotado de corrupción, el pueblo está agotado que líderes estén involucrados en actos, no solo de corrupción, sino actos delictivos. Entonces, si el pueblo ya está cansado de eso, quiere un cambio. Y tiene todo el derecho. Porque lo que estamos haciendo, si seguimos en este orden de cosas, comprometiendo gravemente e irreversiblemente el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. Le voy a citar un ejemplo. Tenemos la Mosquitia. Bueno, el Ministerio Público anda investigando quién hizo una calle. Entonces la pregunta que me hago es, ¿y el Poder Ejecutivo no ejerce el poder de la administración de toda la cosa pública que no sabe ni quién está haciendo una carretera? Que no la está haciendo el gobierno. Mire, yo quedé espantada con esa noticia. Eso quiere decir que perdieron el control, que lo que están diciendo es solo apariencia. Y en una zona que debe estar protegida por definitivamente, pero entonces, sitio de amortiguamiento. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la política del Estado en relación a la protección del medio ambiente? No la hay. Pero está ofreciendo zonas de desarrollo olvidándose de lo fundamental. Entonces, licenciado, en conclusión yo creo que necesitamos como pueblo empezar a conversar seriamente, sin trampas, sin zancadillas
y con honestidad. Advierte que estaremos en los próximos meses bajo amenazas, Sin duda, o ya estamos. sin duda, en todo sentido. Si usted ve todos los problemas, nosotros tenemos una multicrisis en el país. ¿O es un escenario creado a propósito de? En parte sí y en parte no. En parte sí porque esto ha llegado a esta situación porque fue planificado, pero hay cosas que se salieron de control. Y eso es lo que está ocurriendo. Una cosa que se salió de control es esa calle. Es el primer ejemplo, ese es un megaproyecto. E igual están aconteciendo otro sinnúmero de cosas. Entonces, eso en lo que yo analizo es que se va degradando el Estado de Derecho y se va pervirtiendo. Y va a llegar un momentito en que el caos va a ser la única para empezar. Pero estamos a tiempo. Si tuviésemos un proceso electoral medianamente confiable en noviembre y se eligieran autoridades respetando la voluntad del pueblo, y déjeme decirle, respetar al pueblo no implica que gane el Partido Nacional. El cambio es necesario, es indispensable, pero ellos no quieren abandonar el poder. Y en toda esta problemática que vivimos, ¿cuál es el rol, el papel del ente armado? Bueno, es una buena pregunta y quiero decir lo siguiente. Mire, el ejército tiene la responsabilidad de mantener la integridad territorial. Tiene la responsabilidad de proteger la soberanía del pueblo sobre ese territorio. Y tiene por deber mantener el imperio de la Constitución. Y si el ejército ahorita no toma cartas en el asunto en relación a las sedes, no está cumpliendo con la conservación del territorio, no está manteniendo la autoridad del pueblo, la soberanía sobre ese territorio. Y 3, si esas cosas pasan, vuelve a lo que expliqué antes, ya no tiene razón de ser el ejército, porque no está cumpliendo lo que la Constitución manda. Déjeme decirle, en este país que hemos tenido tantos altos y bajos, yo he visto a las Fuerzas Armadas sentar a los políticos y decirle, eso no va a pasar. Aquí mi responsabilidad es esta y se debe cumplir. Pero pareciera que las Fuerzas Armadas de hoy son sumisas al poder del Ejecutivo. Y eso es lo grave. Muy bien, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa Turcio. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa Turcios. En el marco de todas las modificaciones que se están pidiendo, previo a ir a un proceso electoral donde se van a elegir autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, vendrá futuro el Poder Judicial, órganos contralores y fiscalizadores, Sí. entra en la discusión para frenar abusos la ley de secretos. Sí. ¿Qué visión tiene de ello, abogada? Mire, en primer lugar, para mí es reprochable que haya una ley de secretos para situaciones que no la meritan. Yo creo que sí hay asuntos de seguridad del Estado por las cuales alguna información, por la propia naturaleza, que debe de estar reservada, pero que debe de desclasificarse en cierto tiempo.
algo que tenga que ver con el ejército para el caso. Aspectos de seguridad De pleno. seguridad, ¿verdad? Ese nada más. Pero es reprochable que bajo el manto de esa ley hayan ingresado otras situaciones que nada tienen que ver. Mire, la opacidad ha sido la regla de este gobierno. Y he visto cómo crean instituciones, le voy a citar un ejemplo, Coalianza, pero ya desapareció Coalianza. Usted va a buscar los documentos de Coalianza y ya no se encuentran. Entonces, esa conducta es más lindando a la comisión del delito que lo que debe de hacer un servidor público de rendirle cuentas a los ciudadanos, porque al final de cuentas los que integran el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son empleados del pueblo, son servidores públicos. ¿Y de dónde se paga todos sus salarios? De nuestros impuestos. Y como ciudadanos tenemos derecho a conocer. Yo quiero citarle algo, una anécdota preciosa para mí. Yo hice hace algunos años un viaje a Finlandia y me sorprendió que desde 1800 ellos tienen en sus bibliotecas registrados los salarios de todos los funcionarios públicos. Ahora es por internet. Si usted quiere saber cuánto gana determinado funcionario, vaya a internet y lo va a encontrar. Y el presupuesto y la ejecución del presupuesto es pública. Ahora imagínense que eso pasara en el país. Habría menos corrupción. Entonces, cuando hay la voluntad política para hacer cambios en una nación, un pequeño cambio tiene un gran efecto. El problema es que aquí todo es ocultarle la información a los ciudadanos e indudablemente perjudicarlos. Allí acabo de ver que el gobierno acaba de reconocer que no sé cuántos millones en alquileres de vehículos. El tema del fideicomiso con la tasa de seguridad. ¿Cómo se manejó? Mire, cuando un don Eduardo Facusé, un caballero, un hombre con una historial impecable, decide abandonar el comité, yo me preocupo. Y yo me preocupé en su momento. En ese momento dije, ese fideicomiso ya no va a funcionar. Y eso fue lo que pasó. Entonces, tenemos que cambiar. Los políticos en este país deben de entender que si no cambian, van a quedar en el rezago. Si no cambian, lo que vendrá después no van a tener participación porque la gente ya perdió la confianza en ellos. Yo me excluyo porque nunca he estado en la gestión pública ni he necesitado de ningún cargo público y he hecho mi vida en el campo privado. Pero sí quiero decirles, es una pena que los políticos sean considerados lo peor, cuando los políticos realmente deben de ser el ejemplo a seguir. Pero aquí un político es el ejemplo de lo que no debe de hacerse. Se debe ir por la apertura en la exposición sin ningún tipo de restricción en contratos, compras, adquisiciones, futuras inversiones bajo la tasa de seguridad. Definitivamente, al igual que las sentencias. Mire, ¿qué pasaría? Y con esto quisiera dejar una idea. ¿Qué pasaría en un país donde una Corte Suprema de Justicia publique en internet todas sus sentencias, salvo las que la ley ordena mantener en reserva? Casos de niñez y otros casos, eso sí no, porque está previsto en la ley. Pero el principio de publicidad, publican todas las sentencias, eso genera seguridad jurídica, porque los ciudadanos vamos a poder ser auditores. Igualmente, si el Estado publica en la red todos los contratos que celebra, los ciudadanos nos vamos a dar cuenta quiénes contrataron. Y esa es una forma de auditoría social.
Pero eso es cuando se quieren hacer bien las cosas. Pero cuando lo que se quiere hacer es otra cosa distinta a hacer las cosas de conformidad con la Constitución y las leyes, usted se va a dar cuenta que hay contratos leoninos, que hay negociaciones bajo la mesa, que hay ese tipo de cosas que solo le roban el futuro a nuestros niños y nuestros jóvenes. Abogada, le agradezco su tiempo. Gracias por invitarme a su programa, un verdadero placer. La abogada Maribel Espinosa Turcios con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.